Hola chicos y chicas, gracias por estar conmigo una vez más. Si nos acompañas por primera vez, mi nombre es Sol y subo un video nuevo todos los viernes. Esta semana les estaré compartiendo una fórmula para la realización de un excelente champú de avena y miel. La avena contiene vitamina B que ayuda a controlar la caída del cabello, así como las canas prematuras. Vitamina E, que es un aliado para fomentar el crecimiento del cabello y la hidratación del cuero cabelludo. Omega 3, que nos ayuda a conseguir un mayor grosor del cabello y lo hace más resistente. Y la miel nos aporta una intensa hidratación por sus propiedades humectantes, nutriendo el pelo desde el interior y haciéndolo suave y brillante, pero limpio y sano. Tiene una textura muy suave y su composición está pensada para que sea apto para todo tipo de pelo y pueda ser utilizado por todos en la familia. Iniciamos entonces con los ingredientes y su preparación. Necesitaremos 20 gramos de glicerina vegetal y le agregamos 7 gramos de goma Santana, goma guar o carbosimetril celulosa, que conocemos como CMC. Movemos muy bien para integrarla con la glicerina y la dejamos reposar para que se hidrate. Vamos a usar 400 gramos de agua destilada y 100 gramos de avena, la cual llevaremos a la licuadora o a un procesador de alimentos y batimos. Colamos la avena, preferiblemente con un paño, para que no queden partículas de avena en el champú, ya que si llegan a quedar estas partículas al lavarnos el pelo nos da la impresión de que tenemos caspa. Para evitar esto, cuelen la avena las veces que consideren necesario. Así nos debe quedar el agua de avena, completamente limpia de partículas y grumos. Ahora le agregamos 7 gramos de miel de abeja tibia para que se integre mucho mejor en el agua y movemos. Continuamos con 20 gramos de SCI y 10 gramos de SCS. Son dos tensioactivos derivados del aceite de coco, biodegradables y seguros para el medio ambiente.
Esta combinación nos proporciona una espuma abundante y cremosa, dejándonos el pelo suave y sedoso al tacto. Vamos a integrar moviendo despacio para no hacer mucha espuma hasta asegurarnos de que no queden grumos. Bien, aquí tengo 5 gramos de aceite de argán, pero pueden usar cualquier otro aceite de su preferencia. 2 gramos de vitamina E, 3 gramos de fragancia o aceite esencial y 5 gramos de preservante. De cualquier marca, no importa. El preservante que ustedes encuentren en su país. Y 10 gramos de desil-glucoside, que como los tensioactivos anteriores también es natural y biodegradable. Nos ayuda a evitar la resequedad y es excelente para aquellas personas que tienen el cuero cabelludo sensible. Vamos a mover para integrar todo lo que hemos colocado. Ahora agregamos la goma Santana que tenemos apartada. Debe tener esta consistencia. Y la agregamos a nuestro shampoo. Se irá tornando más pesado hasta obtener la textura normal de un shampoo. Este sería el resultado final. En caso de que a ustedes les guste más ligero, le colocan un poco menos de goma Santana. O por el contrario, si les gusta más pesado, entonces le colocan 2 o 3 gramos más. Vamos a llevarlo a un envase. Con estas cantidades obtenemos alrededor de 14 onzas de producto que está súper bien. Y en unas 24 horas habrá desaparecido la espuma y las burbujas que hayan quedado. Este es nuestro shampoo ya terminado. Le coloqué una etiqueta para que se vea más coqueto y espero que lo puedan realizar en casa. Como siempre les recuerdo, no te vayas sin haberme dejado tu like, compartir el video con familiares y amigos y sobre todo suscribirte si aún no lo has hecho. Es todo por el día de hoy. Un abrazo a todos y nos vemos en el próximo video.